Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria y del país donde nos estéis viendo. Un lunes más, 8 y 3 minutillos pasan aquí de la hora española, 8 de la tarde, aquí en Agencia de Letras, para empezar un nuevo directo de Letras Contadas, hoy con Julia Nieto y Fidel Vilanova. Por aquí están las lecturas de Liz, hola. Damián, hola, que no me deja saludarte, pero bueno, te saludo. Y Fidel, vale, perfecto. A ver, te voy a responder a la... ¿Qué tal? Bueno, bien, bien, muchas gracias por venir por aquí. Hola, Damián, mejor por escrito, pues. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Fidel? Muy bien, buenas Julia. noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se os ve un poco... Es que claro, así, Vamos a Casi tener que así bastante. mejor. Mira, ¿por qué no más entro? pegaditos, más pegaditos. Un poquito más, porque es que si no, no salimos. Sí, Ahí. es que si no salen un poco cortados, exacto. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, lo primero, bienvenidos. Lo segundo, aquí en este espacio en Letras Contadas, primero yo cuento un poco por lo de siempre, lo que ya sabe todo el mundo, pero yo me repito que siempre es mejor contar lo que no que se olvide. Y luego voy a leer un poquito de vuestra trayectoria, la sinopsis de la obra y ya empezamos a... Y ya literalmente os dejo hablar, básicamente, Vale, ¿vale? fenomenal. Entonces, os recordamos que estamos en De Letras Contadas, un programa que se emite gracias a Agencia de Letras y que se emite además en el 96.7 de la FM en Radio Candeo. Hoy tenemos a Fidel Vilanova y a Julia Nieto para hablarnos de su novela Barequet, que está publicada con la editorial Pluma de Sueños. Entonces, Fidel nació en Fatarella, Tarragona, y reside en Madrid. Ha publicado las novelas El secuestro de los débiles, El buen amigo, Odilia, Marbella, un estilo de vida, La última mirada, finalista del 15º premio Francisco García Pavón de novela negra, el caso Lovental, La larga espera, La noche rota y el libro de poemas Palabras robadas. Su obra ha sido elogiada, entre otros, por Javier Lostale, El ojo crítico, y muy especialmente por Ana María Matute, que ha destacado la poética corrosiva de Fidel Vilanova, que lo convierte en un escritor de raza, en la revista Que Leer. Julia Nieto nació en Madrid, es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, maestra especialista en lengua extranjera por la Escuela Universidad Cardenal Cisneros, especialista en cultura, política y sociedad de Israel por la UNED, profesora de Filosofía e Historia en ESO y Bachillerato, investigadora en temas relacionados con el judaísmo y la cultura sefradí. Y por aquí, mira, ya nos van diciendo, las lecturas de Liz dice, wow, qué gran trayectoria. Yo pienso igual, así que bienvenido a los comentarios. Aprovecho un inciso para recordar lo que suelo decir siempre, pero como Instagram funciona como funciona, si queréis hacer alguna pregunta a los invitados de esta noche, por favor, en la parte de abajo, un interrogante, o sea, un bocadillo como el de los cómics con un interrogante, pulsáis allí y la pregunta se quedará grabada y así seguro que no se nos pasa a los tres, ¿de acuerdo? Entonces, la sinopsis de Barequet dice así. Durante el reinado de Pedro I de Castilla emerge la figura de Almojarife real, el judío Samuel Hallevi Abulafia. Yo leo como puedo, ya me Sí, diréis lo que está ahí. es así. Sí. Sí. Tras la construcción de la gran sinagoga de Toledo, el poder y la influencia del tesorero real se acrecienta hasta el punto de despertar la envidia de la nobleza y el clero, en especial la del fraile Nuño del Castillo, que intriga contra el legítimo rey en favor de su hermanastro Enrique de Trastamara. Entretanto, el Barequet, una de las 12 piedras del pectoral del sumo sacerdote que fueron confiscadas por el emperador Tito cuando saqueó el templo de Jerusalén, es recuperada. El Barequet se convierte en nexo entre las tramas de la novela, cuyo periplo histórico comprende desde 1357 hasta 1945. En estos siglos asistimos a la expulsión de los judíos del Sefradí por los reyes católicos para instalarse en el norte de África, Turquía, Grecia, los Balcanes, Rodas, etc. A comienzos del siglo XX, a través de la familia sefradí Azulay, se narran los sucesos históricos y políticos más destacados de la época. El Tratado de Versalles, el ascenso del nazismo, la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de más de 6 millones de judíos. Barequet es una extraordinaria novela que relata durante 600 años
los episodios más importantes de la historia de Sefardí y de Europa. En sus páginas hallamos todo tipo de aventuras, amores, desamores, las pasiones más encendidas y las decepciones más amargas, los triunfos y los fracasos, la ternura, la traición, el abandono, el engaño, la lealtad, el crimen y el doloroso desarraigo. Pero también encontraremos la esperanza de construir, entre los escombros de la guerra y las cenizas, la vida y el amor. Bueno, ahora sí, bienvenidos. ¡Hala! Así como que no quiere la cosa, ¿no? Ya hemos terminado. Ya está todo dicho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. A ver, que se me ha quedado por aquí. Vale. Buenas tardes, Virginia, que ha venido por aquí también a saludarnos. Bueno, yo lo primero que a mí es una cosa que me llama bastante la atención, ¿no? Como escritor también, es cómo se construye una novela a cuatro manos y quiero decir. Os poníais los dos y vais hablando, uno escribía un trozo, otro escribía otro trozo, cada uno un capítulo, cada uno un personaje. Cuéntalo tú. ¿Cómo va, no? Porque siempre dicen eso de que cada maestrillo tiene su librillo, y claro, en este caso teníais dos maestrillos con un librillo, ¿no? Entonces... Sí, es complicado. A ver, mira, yo soy de familia toledana, mi madre era de Toledo y iba mucho allí. Entonces, una de las visitas que hice al Museo Sefardí, yo me quedé muy pillada de la figura de Samuel Halevi. Entonces, más adelante, es una figura muy desconocida porque prácticamente no hay nada de él. Ni hay nada escrito sobre una persona que fue muy poderosa y fue una persona con un poder en Castilla tremendo. Castilla y también en Sevilla. Y se lo dije a Fidel. Digo, oye, ¿y si noveláramos algo de este hombre que prácticamente no se sabe nada, su época, todo lo que rodea al mundo sefardí en Castilla y en el Al-Ándalus en aquel momento? Me dijo, venga, vamos. Entonces yo le di un poco la parte trasera de la historia, nunca mejor dicho, yo soy profe de historia también, y entre los dos fuimos tejiendo entre la realidad, que hay bastantes datos, no sobre la figura de Samuel Halevi, pero sí sobre la época. Entonces, entre realidad y ficción fuimos completando un poquito esa figura y otras muchas que rodean al libro. Y después ya se nos vino la idea de hacer una especie de saga un poquito más larga, que lleva, ya te digo, desde el siglo XIV hasta el siglo XX, y ir condensando un poquito toda la historia de lo que fue la presencia de los judíos en España y ya fuera de ella. Bueno, en Castilla y Al-Ándalus y Aragón y después ya fuera de España. O sea que... Bueno, completando. Es complicado escribir un capítulo uno, un capítulo el otro. Entonces, en el tema de la escritura convenimos que la novela, en su mayor parte, la escribiera yo por el hecho de tener más experiencia y aprovechando que ella es investigadora y además una experta en el tema del judaísmo sefardí, y puesto que son 600 años y de algún modo, en algún momento, se tenía que condensar, entonces ideamos escribir una serie de capítulos a modo de crónica para dar ese salto en el tiempo. Y entonces esos capítulos los escribió Julia. Es decir, hay dos partes, la parte histórica de Pedro I, Samuel Halevi, y un personaje imaginario que es Nuño del Castillo, y la otra que empieza en 1920 con la familia de origen sefardí, Azulay. Y entre medias, que está la expulsión de los reyes católicos, etcétera, etcétera, pues ahí hay unos capítulos a modo de crónica que los escribió Julia, porque allí sí que hay que ser muy preciso en el tema histórico y allí sí que hace falta un historiador o en todo caso, pues si fuera una persona sola hubiera necesitado el doble de tiempo. Entonces aunamos lo mejor de cada cual para llevar a cabo el libro y el resultado ha sido fantástico. Y ya para concluir, uno escribía y daba a leer al otro el capítulo que se había escrito, de modo que si no estábamos los dos completamente de acuerdo, no seguíamos adelante. Y te digo que salvo un personaje que murió, el
aunque muere, y en todo lo demás estuvimos de Él no acuerdo. va a decir cuál. No vamos a Hombre, no, claro, no. ¿Cuál? Claro, vale. Las cosas interesantes no se pueden desvelar No, porque no, si no nada de spoilers. rompemos la... No. O sea que en el fondo al final había un poco de mezcla, que es lo que yo quería saber y tal. Claro. Y otra pregunta de la manera, ¿no? O sea, claro, el estilo de cada uno a la hora de escribir me imagino que no será el mismo. Entonces, ¿cómo lo hacíais para unir, ¿no? Las partes que hizo Julia, por ejemplo, que en un principio así aparentemente, para el que no esté metido en el meollo de vuestro proceso creativo ni esté en vuestras cabezas, aparentemente ese estilo saltará un poco en la forma de esto, ¿no? Entonces, sí, claro. se nota, pero está dentro de la línea narrativa en cuanto a estilo. Claro, eso está muy cuidado. Tanto es así que en la época medieval hemos intentado adecuar el lenguaje a cómo se hablaba entonces. Por ejemplo, salen palabras como malandanza, que hoy están prácticamente en desuso y se utilizan bastante. Luego, pues claro, uno ha tenido que buscar, porque uno de los personajes es un zapatero, el modo, cómo se hacían los zapatos, los famosos cordobanes, etcétera, etcétera. Sí se nota un poquito porque yo soy de ensayo, yo no sé novelar. Entonces era, claro... Una cosita, Julia, pégate un pelín a Fidel porque se te ve así como un poco... Sí, claro. Un ratito, vale, pero toda la entrevista... Sí, no, se parece que tengo la mitad de malo. A ver, yo no vengo del mundo de la novela, no sé novelar. Es muy complicado, además es otro mundo. A mí me resulta admirable porque no sé hacerlo. Pero ahora yo vengo del mundo del ensayo, entonces yo lo que hacía, le dije, a ver, para ajustar esto, especialmente el salto en el tiempo que se da, aquí hay que meter un par de capítulos, 3, 4, 5 capítulos, más de historia, no pura y dura que la gente diga, uff, con lo bien que estaba esto, que iba yo con las tapas del... Eso es muy importante, claro. A ver, la gente la historia o le encanta o le horroriza. Entonces dije, vamos a intentar que no se rompa mucho la trama y vamos a buscar la manera de enlazarlo de manera histórica, coherente, como una especie de nexo, de cadena, de eslabón de cadena, y la verdad que quedó bien. Se nota que no son capítulos novelados, sino que son más capítulos tipo crónica, y he tenido que resumir, claro, si no, bueno, serían varios volúmenes de 1000 páginas cada uno, porque, bueno, los años dan para mucho. Sí, claro. De todos modos, la parte interesante de la novela es el propio título de la misma, Bareque. Bareque, en la piedra del... Es una de las piedras. Una de las piedras del pectoral del sumo sacerdote, en este caso la piedra Bareque, a la que corresponde a la tribu de Samuel Halevi, que es nuestro personaje. La novela, para juntar ambas épocas y ambas tramas, para que no se vea que se ha perdido la conexión, pues el elemento de unión es el bareque. Es decir, el bareque, de alguna manera, es el gran protagonista de la novela, porque se pierde, se recupera, se vuelve a perder, se recupera, etcétera, etcétera. Es el que le da la pauta al lector y, sobre todo, con el interés de que en la vida real el bareque está perdido. Cuando Tito arrasó el templo de Jerusalén en el año 70 de la era común, desapareció, lo expolió. Se han dicho muchas cosas, que está en el Vaticano, que está no sé dónde, bueno, no se sabe. Claro. Realmente no. En la novela recuperamos. O no se sabe o no interesa que se sepa, ¿no? Exacto. Claro, bueno, esa es otra. Claro. Y como no se sabe ni se deja de saber, pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacer que se recupera? Interesante que se recupera de forma... Hombre, sí. Muy interesante, lógicamente. Sí. Yo, ya me permitiréis, esto tiene un punto friki, pero no he podido estarme de recordar, ¿no? En su momento. No me gusta hablar de mí cuando hay entrevistados, pero bueno, viene a coalición. Entonces, me gustaría... Todo este rollito que voy a meter ahora da con una pregunta, entonces hay que explicarlo. Yo estudié cine y una de las cosas que nos enseñaban en el cine eran los elementos de atrezzo, ¿no? El elemento de atrezzo es, por ejemplo, hay una pareja, se discuten, uno coge un jarrón, le dan la cabeza, entonces eso ya no es un elemento decorativo, sino que tiene una función. Se convierte en arma en ese momento, entonces tiene una importancia.
Y uno de los ejemplos así más potentes sobre ese tema es una película del oeste antigua que se llama Winchester 73, que es un fusil, ¿no? Bueno, exacto, que va pasando de mano en mano, de forajido en asesino, pim, pam, y es el protagonista de toda la película. Entonces me ha recordado un poco lo que decís con lo de Bareket, y la pregunta es si tiene un punto ahí cinematográfico o simplemente os ha servido la excusa para unirlo de manera literaria. A ver, es la excusa, es una muy buena excusa porque, primero, puedes decir lo que te dé la gana porque no se sabe dónde están. Ahí podéis inventar. Claro, no tienes el miedo de decir estoy metiendo la pata, estoy haciendo una incorrección. No, como no se sabe, pues puedes dejar volar la imaginación y da mucho juego. Luego es un elemento fácilmente transportable. Pensamos algo que tuviera esa capacidad de correr en el tiempo, pero claro que a la vez no fuese una menora enorme o fuese un artilugio de mucho tamaño, de mucho peso. Entonces se podía transportar fácilmente, de manera muy fácil, en una bolsita, tal. Ocultarlo también. Ocultarlo, de repente que apareciera. Entonces nos dio mucho juego y no pensamos en nada más. Dijimos, ¿por qué no? Para el mundo judío es muy simbólico también y dijimos, venga, pues lo ponemos. Y ya te digo, nos da mucho juego porque nadie va a decir, no, esto no pasó así, porque no se sabe cómo pasó. Porque no se sabe, ¿no? Y nos permite recorrer todas las épocas. Sí, es la excusa para unir todo lo que queréis contar, lógicamente. Porque si no, das un salto en el tiempo de 500 años a cuento de qué. Claro, claro, hombre, yo creo que es una buena forma de llevarlo a cabo, porque si haces un salto en el tiempo de 500 años o de no sé qué y estás en una novela de ciencia ficción, pues todo vale de alguna manera, ¿no? El espacio-tiempo, agujeros negros, tal, pero claro, estamos en una época antigua donde, aunque eso existiera, digamos que estaba a años luz, nunca mejor dicho, pues claro, ahí como quedaría como un pegote, ¿no? Entonces, usar entre comillas, porque exactamente es un medallón. Es una piedra. Es una piedra preciosa que también se ha dicho de todo, que era un color, que era de otro, que era una esmeralda, que era... No, pero el color... Tampoco se sabe mucho, se ha dicho también que pudiera ser una esmeralda. ¿Y se sabía o se oía, se intuía o os habéis inventado, lo que se pueda contar, que tenga un cierto poder esa piedra? Es un valor simbólico. Es un valor simbólico. Es un valor que representa a la tribu Leví, porque el sumo sacerdote en el pectoral llevaba una piedra representando cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces a nosotros nos ha interesado rescatar la piedra esa. Entonces descubrimos que el nombre de la piedra que corresponde a la tribu de Leví se llama Bareket. Que significa cristal, no es nada, es una piedra preciosa. Claro, pero cada una tiene un nombre distinto y de ahí el título. No es más que su valor económico o su valor de que tenga algún tipo de poder, es el valor simbólico de haber rescatado algo que se perdió. Sobre todo en el judaísmo, pero porque claro, no tiene poderes. Es una reliquia. Y luego, entonces decís que hay otras 11 más. Sí, pero ya... Sí. No, pero quiero decir, de eso sucede algo parecido, no se sabe muy bien qué ha pasado con ellas, o sea, todo es un poco místico ahí alrededor de este Es misterioso, es muy misterioso. Se sabe que están probablemente fuera de Israel, pero no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Ha habido objetos más grandes, como es la menora, que tampoco... Se ha dicho también que estaba en el Vaticano, bueno, se ha dicho de todo. Son muchos siglos echando la imaginación al asunto. Sí, claro. Pero claro, no se sabe. No se tiene ni idea de dónde están, ni dónde pueden haber estado, si todavía existen, si se fundieron, si acabaron en manos de quién sabe dónde. No se sabe absolutamente nada. Entonces ahí nos deja mucho territorio. Un tema muy interesante hoy. Os recuerdo que estamos aquí con Julia y Fidel hablando de su novela Bareket, que es una piedra que significa cristal, creo que has dicho, ¿no? En hebreo es cristal. Y que es una novela publicada, escrita a 4 manos por Editorial Pluma de Sueños. Para los que habéis llegado tardanos o los que nos veréis en diferido, así os situamos otra vez aquí para saber que estamos hablando sobre todo eso. Un poco de la fusión literaria con la historia y con una parte siempre que tiene que haber inventiva, porque cuando no hay rigor histórico y faltan cosas, al final hay que unir ahí creatividad para tirar adelante un proyecto, lógicamente, ¿no? Otra preguntilla que me apetece haceros es... claro, después de esta experiencia conjunta,
¿Se os han quedado ganas de volver a repetir o cada uno a lo suyo un tiempo? Porque, oye, esto... Es que ha sido complicado Mira. porque nos pilló también en medio de la pandemia. Claro. Nos pilló todo. O sea, es que ya pensábamos sacarla antes, vino todo el lío para casa, todo cerrado, editoriales, todo. Bueno, tuvimos ahí unos momentos complicados como todo el mundo, pero también afectó, como sabéis, a Claro, a la todos. novela, lógico. ¿Quién Claro. no se vio afectado por esto? Yo en principio no. Fidel sí, él tiene sus planes, él sigue escribiendo. No, yo hablo conjunto. No, de momento no. No, yo de Fidel ya me imaginaba que me ibas a decir que habías empezado otra porque con la trayectoria que llevas, lo raro es que no lleves 2 o 3, ¿no? Claro. Yo de momento no. Nunca se sabe, no se dice nunca. Jamás. Claro. Tampoco en un principio creíamos que íbamos a escribir una novela ambos. Claro. Porque es verdad que ella conocía el personaje de Samuel Halevi y a mí me apasionó precisamente que no hubiera biografía, que no hubiera novelas escritas sobre él, que no hubiera ensayos, cosa curiosa. Claro. Es el personaje más influyente y más poderoso de Castilla después del rey Pedro. Y eso como escritor, pues sencillamente me cautivó, porque partiendo del cuadro que está en el Museo Sefardí de Toledo, salvo esa pintura, no se conoce nada. Es una pintura encargada con un modelo de ahora. Sí, vamos, que ahí podía sacar toda la creatividad para nunca, mejor dicho, hacerlo creíble, ¿no? Exactamente. Entonces fue un reto. Dije, es un personaje real, pero a la vez es totalmente ficticio, porque no se sabe nada de él, a diferencia del rey Pedro, que se escribió muchísimo. Pero claro, uno también le pone sus particularidades propias de su invención. Es decir, siendo personaje real, también hay que añadir una parte de ficción que complemente al personaje. Por ejemplo, en la novela, y solamente lo digo brevemente, hay una parte de Pedro I que no es muy conocida o muy tratada, que es la pasión que tenía por lo esotérico. Y en la novela sí que lo reflejamos. Entre otras cosas, porque María de Padilla, de la que se enamoró perdidamente, pues, en fin, tenía sus coqueteos con la brujería, con los gitanos, etcétera, etcétera. Y ya no digo más. Claro, yo ya sé que ahí no se puede leer un poco más, pero por eso yo quería saber si la piedra tenía un cierto... Porque hay una diferencia, ¿no? Una cosa es una piedra bonita, una piedra preciosa, que tenía un simbolismo y tal, pero en manos de un brujo o en manos de alguien que sienta lo que sea, puede convertir esa piedra en un elemento de poder. Que no digo que sea el caso de la novela, pero claro, eso podría dar cierto juego, ¿no? Porque... bueno, yo ahí meto un poco, ¿no? Hay una parte de las leyes universales que nos rigen que se llama el poder de la palabra, la ley de la intención, la ley de la atracción. Si tú coges un mineral y dices, quiero que me ayudes pues si uno no está boicoteándose con eso y se abre, probablemente le ofrezca una serie de bienestar, por decirlo de alguna manera. De ahí los minerales que sanan al cuerpo, ¿no? Entonces, claro, como estamos en una época donde seguramente no habría una coacción, ¿no? Aunque la brujería estaría como sea, ¿no? No habría una coacción de que si este elemento que viene de la tierra se ha impregnado del sol, se ha impregnado de lo que sea, puede tener cierto magnetismo o cierto poder, pues claro, esa parte esotérica a mí me llamaba la atención, pero bueno, no sé si os estoy... Es más el esoterismo del rey, en el judaísmo todo el tema del esoterismo... Es solamente una figura del rey. No. Por eso no lo metimos, porque no daba porque si no ya se os iba un poco de madre, ¿no? No, es que no, claro, ya hubiera sido algo irreal, que no hubiera tenido mucho sentido dentro del contexto en el que estaba ambientada la novela. Bueno, y luego aparte de darle credibilidad a este personaje, ¿no? Y convertir, y que se pudiera hablar de él y usar la excusa de Bareket de la piedra para unir todo. ¿Cuál es, como creadores de este proyecto, cuál es vuestra finalidad? Quiero decir, acercar esa parcela de la historia, remover conciencia con esto, esclarecer cierta luz, aunque hay partes que nunca se sabrán. ¿Cuál es vuestro sueño, donde os gustaría llegar con esta novela, ¿no?
Pues un poco de todo. De lo que has dicho me quedo con un poquito de todo, un poquito de cada una de las cosas que has dicho. A ver, si hay algo que en España es bastante desconocido por el paso del tiempo, por muchas cosas que han ocurrido después, es un poco el día a día y la vida de lo que fue el judaísmo en España, que fue importante durante muchos, muchos siglos. Y nuestra intención era un poco rescatar aquí y después, desgraciadamente, fuera ya de la península, que había sido de esas personas que nunca dejaron de sentirse ligadas de alguna manera con nuestra cultura y con nuestro país, y también dejar un poco de lado pues muchas, a veces, pues tergiversaciones o malentendidos que por desgracia a lo largo de la historia se han ido produciendo, y normalizar un poco el hecho de que hubo muchos judíos aquí en España, muy poderosos algunos, otros no tanto, clase media, incluso gente que no tenía grandes recursos económicos, y darnos a conocer un poco esa parte de la historia que ya te digo que no está muy trillada, no está muy conocida a nivel general. Luego a nivel académico, bueno, pues hay de todo, hay expertos y demás, pero a nivel más de andar por casa, algo accesible, un documento que dijeran, estuvieron aquí, dejaron estos monumentos, la próxima vez que vayas, acuérdate de que muchos españoles de confesión religiosa judía, tan españoles, tan castellanos o tan andalusíes como cualquiera, pues estuvieron aquí y dejaron su huellecita aquí en nuestro país y en la historia de España. Sí. Lo que hemos hecho en la segunda parte, que se desarrolla toda la trama actual, ya digo, empieza en 1920, del judaísmo de la diáspora, judaísmo sefardí, es la vida de una familia, y hemos querido que esa familia fuera lo más normal, es decir, no está en absoluto idealizada. Por ejemplo, es una familia que no es observante, no están todo el día en la sinagoga, que tienen sus problemas, que hay infidelidades, que hay un amor increíble, que hay desamores. Todo ese resumen que se indica en la sinopsis ocurre. Entonces, para la gente que no conoce al judaísmo o el judío en general, que todavía persisten los tópicos de antaño y los prejuicios de siempre, pues decirle, no, sí, son iguales, exactamente iguales, con sus virtudes, sus defectos, sus aciertos, sus fracasos, sus méritos, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de esa familia, nos ha dado pie a desarrollar toda esa época tan apasionante y a la vez tan demoledora para el judaísmo, que es desde el Tratado de Versalles, donde Alemania queda prácticamente ahí diezmada en todos los sentidos, pero sobre todo en el económico, porque lo que tiene que pagar a las fuerzas ganadoras, el ascenso del nazismo, etcétera, etcétera, pues todo eso a través de esa familia se va poniendo de relieve. No es un spoiler, pero hay algo que no sale en la novela, que es el Holocausto. Sale de manera muy, 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 muy colateral, porque ya hay mucho escrito sobre el Holocausto, hay novelas, ensayos, películas, series, bueno. Entonces yo quise dejarlo aparte. Primero, por no alargar en exceso la novela, y segundo, porque, bueno... probablemente le hubiera quitado protagonismo a lo que quería. Sí, es un poco algo que ya la gente tiene muy conocido, está muy sabido, y dijimos, bueno, vamos a dar un pequeño salto. Y sigue hoy en día llevando mucho peso, entonces, claro, nombras eso y si, por desgracia, ¿no? Si la idea era romper los estereotipos de pensar en el judaísmo, de pensar en el adinerado, poderoso y forrado, Bueno. Pones Holocausto, digo, ya están los nazis, ya están matando, ya están haciendo daño, ¿no? Y claro, de alguna manera no hay que olvidarse de que si todos somos humanos y habitantes del mismo planeta, tanto en un lado o en el otro, habría que pasarían penurias, habría que a lo mejor estarían ahí ese pinchando y no les quedaría más remedio que ser malo, pero por dentro a saber lo que llevarían, ¿no? Y eso... claro, por eso no idealizamos la figura tampoco de nadie. No. Con sus miserias y sus alegrías y sus grandezas, y quisimos un poco dejar, te digo, de lado el tema, porque también es un poco tópico, y dijimos, bueno, vamos a dejarlo
porque además se come mucho protagonismo, es lo que tú dices. Parece que acaba siendo una novela más sobre el holocausto. Claro, Lo otro, No tiene nada sí, que sí, ver. sí. No Sí, es porque un más que nada en el protagonismo inconsciente mucho colectivo eso está como muy, muy No. presente, Es ¿no? muy cercano en el tiempo, pesa Mira. mucho y la gente va a decir, ¿otra novela sobre el holocausto? No, no tiene Eso. nada que ver con el El holocausto. lugar, claro, Pasa por allí claro. porque ocurre en Porque esa ocurre, época, claro, ocurre, pero ¿no? Claro. no es el protagonista ni mucho menos. En lugar de contar eso, lo que ocurre en Ujú. la novela es que se comete un crimen. Ah, Sí, señor. bueno, eso está muy Sí, sí, Claro, un interesante. poquito también, un puntito de novela negra tiene también. claro. ¿Por qué? Claro, claro. Porque, Pero cuidado, a claro, ver qué ya, dices. ya no Bueno, digo, pero sí, sí. no, yo Bueno, no digo en nada fin, más. Claro, es que el lector está esperando y ahora vendrá el holocausto, que lo meten en los campos de concentración, etcétera, etcétera. Entonces, la novela empieza otro capítulo y empieza que se comete un crimen. Y ya está. Y ya está, ya no decimos más. no, pero muy interesante. O sea, Claro, claro. habéis hecho un poco de todo, impregnado de un estilo propio, buscando que sea original, que sea diferente, Sí, lógicamente, y que aporte una parcela de historia, de conocimiento, Sí. que, bueno, pues yo el primero no tenía ni idea de todo esto que me habéis contado, porque, bueno, pues porque a cada uno le interesa una cosa. Ahora, Sí. claro, ahí te llama la atención, lógicamente. Sí. Yo creo que es el mejor momento para que digáis dónde se puede hacer el lector o lectora con un ejemplar de la novela, si vais a hacer alguna presentación en físico, si lo pueden contactar con vosotros para que se lo mandéis dedicado, que eso siempre hace ilusión. Así Sí. que ahora, momento de publi. Venga. Venga, momento de publi. Pues de momento, presentación, estamos en ello. En Madrid, Sí. habrá en Madrid, habrá fuera de Madrid. Queremos hacer alguna en, por ejemplo, Málaga, Marbella, Melilla, Sí. en Cuenca también, En Córdoba. en Córdoba, ¿Dónde? Córdoba o Bueno, Sevilla, estamos Sí, ahí. Córdoba, Sevilla. Donde están entre las ellas, comunidades judías, y de momento básicamente. ya iremos avisando. Vale. Estamos preparando Sí. todo eso, que lleva su tiempo. Sí. Y ahora Sí, ya te lleva digo, su como ha tiempo. estado todo tan Sí. parado, ahora empiezo otra vez Sí, a arrancar ahora está siendo costando, complicado. está siendo un poco complicado. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Y si ya salió la novela después de haber pasado la pandemia, pues bueno, ahora Sí. Sí. tampoco hay que ir caminando y bueno, y apostar porque la literatura y la cultura vuelvan a estar donde tienen que estar, ¿no? A Sí. generar un interés y un cambio en la humanidad que pasó ha estado siempre. Claro. Y aportan luz, aportan conocimiento y además entretenimiento, claro, no digo que no, lógicamente, pero hay que ir caminando porque si no caminan los autores para defender a su hijo, nunca Claro. mejor dicho, Sí. mal la cosa. Sí hemos conseguido que la novela Madrid no la presente Mercedes Montmany, porque le interesa el tema y aparte, pues bueno, tiene el libro, he empezado a leerlo y le está entusiasmando. Lo Bueno, que pues ocurre está es que es una persona ocupadísima porque es a día de hoy la mejor crítica literaria y entonces estamos un poquito expensas de su tiempo. De su tiempo, de su agenda, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, aunque se retrasa un poco, el libro ya va funcionando. El libro Claro, está no, y vendiendo. eso es normal. Ha salido hace muy poco. Salió la semana pasada. Grande y... Salió la semana pasada. Son 570 páginas. Se leen bien, pero son 570. Que a veces da para los libros. Sí. Claro. No, yo, mira, ahí voy a decir en defensa una cosa muy interesante que ha dicho antes Julia, como historiadora, ¿no? Que ha puesto parte de historia, pero para que no se haga pesado. Eso es muy importante, porque, claro, a uno le dicen, es una novela de 500 y pico páginas, con rigor histórico y un no sé cuánto, por no etiquetar, pero un no sé cuánto de otros dirán, ¡ay, Dios mío! ¿No? Porque es verdad, porque parece que la historia sea aburrida. Claro, es que es como todo. Si no te vibra algo el tema, si no te parece interesante algo de lo que te cuenten... Quedamos sin batería. Que esa... ¿Cómo? Ay, sí. Vale. Ahora. No. Vale. Y me he quedado ahí. Ahora no os oigo. Disculpadme. Un segundo. Ay. ¿Hola? Sí. ¿Ahora sí que me oís? Sí, ahora sí. Lo que hablaba de la tecnología, lo que tiene Instagram, que sí. Cosas si de me llaman por teléfono luego ya no os oigo. Y ya no sé lo que estaba diciendo, me perdí el hilo. Pero bueno, eso, que la historia, que es importante que sea entretenida. Además habéis mezclado historia con una piedra preciosa que va para arriba y para abajo, con varias zonas, varias épocas del mundo.
y aportando, pues eso, que sea eso, lo del asesinato. Eso también me parece muy interesante, ese punto de thriller, que es algo que ya por ahí podéis enganchar y yo creo que eso se notará, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante, y ahí como escritor y lector, ¿no? Sobre todo, bueno, no digo que tú no escribas, Julia, ni que no leas, pero va un poco más al escritor de ficción, no de ensayo, bajo mi opinión. Pero bueno, si tú tienes una opinión al respecto, yo te dejo responder, claro que sí. Es sobre, claro, dices 500 y pico páginas. Ah, pero esas 500 y pico páginas, en un principio da igual, como si son 1000, siempre y cuando no aburran. Siempre y cuando estés ahí enganchado, te metas en el mundo y te interese. ¿Eso cómo se hace? Bueno, primero con oficio. Muy bueno. Y el oficio, ¿cómo se quiere? Leyendo, asimilando la lectura. Mira, yo tengo una... Escribiendo, que no para. Yo tengo una trilogía de novela negra sobre Marbella. Antes de escribir novela negra, estuve un año, Fue un año como hubiera podido ser, 6 meses o 2 años. Un año leyendo solo novela negra y aprendiendo la técnica, la estructura, etcétera. Por lo mismo ocurre en la novela en general. La novela tiene que entretener y tiene que tener un lenguaje realmente sugerente. Tienes que escribir de modo que cautive al lector. Le tienes que hablar, pues, casi como si le dijeras un poema. Lo tienes que seducir. Se tiene que sentir atrapado. Lo cual no quiere decir que cuando tienes un diálogo, los personajes tienen que hablar como se hablaba entonces o como se habla ahora. Y si uno tiene que decir un taco porque es un malvado, lo dice. Y si uno le tiene que decir un piropo, pues se lo dice porque está con una mujer a la que quiere seducir. Es decir, tomando como modelo la vida y siendo observador, y sobre todo muy curioso de lo que acontece, pues no es tan difícil siempre que haya un rigor y una seriedad a la hora de escribir. Y sobre todo cuidando el lenguaje, porque hoy día en general no se escribe muy bien, se escribe prácticamente como se habla. Y se deja esa belleza que tiene el lenguaje, no se utilizan metáforas, ni el simbolismo, ni nada de eso. En fin. Bueno, por norma general se va muy a saco. Venga, pim pam, que pasen cosas, que vaya rápido y ya está. Me ha gustado muchísimo, Fidel, eso que has dicho de que hay que cautivar al lector como si fuera poesía. Eso me ha parecido muy, muy bello, muy hermoso. Quiero puntualizarlo. Sí, gracias. Y Julia, no sé si quieres comentar algo, por favor, que estás aquí en tu casa. Te nos ha olvidado lo de que decías dónde se adquiere el libro, en Amazon. Lo tenéis en Amazon y en todas las librerías. Cualquier librería. Si no lo tienen en ese momento, se pide y listo. No hay ningún problema. Un segundito. Sí, tranquilo. Luego, ¿hay alguna posibilidad de que les proporcionéis alguna copia a la gente que no... Bueno, pues claro que no. De todas las ciudades que habéis contado... Ah, mira, qué bien, qué bonito. Ahí está. Estamos mandando libros a ver a quien nos va a hacer las presentaciones y demás. Pero vamos, en principio la gente no nos está diciendo que haya problema para adquirirlo ni nada. No me refiero a eso. Me refiero a que a lo mejor alguien, vamos a suponer, ¿no?, que ven esta entrevista, que pasó esta también, y digan, oye, que quiero un libro vuestro. La posibilidad de mandarlo dedicado y tal, eso... Sí, ¿no? Sin problema, sí. Claro, yo intento meter esa baza de vendedor un poco porque pedírselo a los autores, que siempre hace más ilusión, está dedicado. Y además con todo algunos pensarán, claro, igual con el paso del tiempo esa firma vale un dineral, y otros pues, pensarán como yo, que es más la parte emocional, que dices, hombre, una dedicatoria personalizada, con sentido, con cariño, plagada de poesía, muy bonito. Pues venga. Sin problema. Muy bien, bueno, pues luego después, aquí en De Letras Contadas, a mí me gusta bastante que aparte de hablar de vuestra obra y de presentarla, deis consejos para los futuros escritores, aunque está claro que Fidel, con lo que nos has contado de momento sobre la novela negra y el proceso que hiciste, ya nos has dado buenos consejos y que probablemente el mayor consejo sea lee y sigue leyendo. Independientemente de eso, con tu trayectoria,
Y tú, Julia, con tu experiencia, porque además de la novela, los ensayos que has escrito y tal, con ese conocimiento, qué consejo le daríais a un escritor o una escritora novel que está ahí dudando de por dónde coger el timón, ¿no? Que lo haga, que se atreva. Tal cual. Porque el miedo, el miedo que tenía yo al principio, que lo tenía, porque era para mí la primera vez que escribía algo así, aunque fuese en capítulos concretos, pues si yo llego a decir, no, mira, es que, esto para mí, pues mira, nunca hubiera salido. Que se atrevan, que no se preocupen por el resultado, que todo es mejorable, esta novela es mejorable, todo es mejorable. Y conforme vayan haciendo cada vez, escribiendo más, lo irán haciendo. Siempre pongo el mismo ejemplo. La primera vez que yo di clase, estaba a punto de salir y vomitar. O sea, de los nervios, de la tensión, del horror. No, o sea, terrible. Sí. Ahora entro como, bueno, como puedo hacer cualquier cosa. O sea, no tiene nada que ver, es mucho más sencillo, pero si no hubiera sido la primera vez, nos cuesta a todos, a todo el mundo. Que nadie diga, el vértigo este del folio en blanco, no sé por dónde empezar. Lo tenemos todos. Y probablemente hasta los grandísimos escritores ha llegado un momento que han dicho, a ver, se me secó la imaginación, paro, o comienzo de nuevo. Que no lo dejen. Si realmente les pica el gusanillo de escribir, es muy bonito, para mí es una experiencia de verdad muy bonita y que lo hagan, que se atrevan. Yo, vamos, sin lugar a dudas. ¿Y Fidel, tú qué opinas? Sí, no, completamente de acuerdo. Hay que atreverse. Y no ocurre nada ante el miedo del folio en blanco, de la página en blanco. No pasa nada, para eso está, para llenarla. Si es verdad, sobre todo el inicio de la novela, tienes que sacar una frase que sea perfecta. El principio de la novela es esencial para que el lector te siga o no. Si le chirría, malo. Tienes que seducir. ¿Por qué? Porque una línea te lleva a otra. Y otra, y vas pasando páginas. Y te va atrapando, te va envolviendo como una especie de magia y de misterio. Y de pronto dices, si me he leído 30 páginas, hijo, que me cuesta dejarlo, que tengo que levantarme, pero eso es difícil, pero se puede y se debe conseguir. Y siempre se parte de la primera página, de la primera línea. Pero la primera línea la tengo pensada y muy pensada. Mira, voy a leer la primera línea de nuestra novela. Y que lo hagan con cariño, con ganas de divertirse, con ganas de pasarlo bien, que no es una obligación vivir, que no me tiene que salir hoy 20 páginas, que un día salgan 20 y otro día no salga nada. Nuestra novela empieza así. Nuño del Castillo era un hombre con un secreto en el cuerpo y un pecado en el alma. ¿Ves? Pues y dices, ¿cuál será el secreto, cuál será el pecado? ¿Cuál es el pecado, no? Este hombre... Ya está. De ahí el pecado en el alma. Y el secreto en la página 39 nos enteramos de... ¿O no? La 539 no se nos desvela, ¿no? ¿O no? No, se desvela. Sí, se desvela. Era una broma, pero claro, que puedes estar en vilo pero y luego, ¡pam! Al lector ya lo tienes cogido. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su secreto? Ya está. Pero eso que parece que ya está... Bueno, eso requiere hombre, claro, trabajo, ya está enganchado. Luego hay que seguir caminando, lógicamente. Lleva 700 veces de volar. Es verdad que Fidel con esto acaba de demostrar la teoría que estabas explicando, ¿no? O sea, desde la primera frase que enganche. La tengo pensada y es verdad, no es una frase. Podrías haber empezado en el año 2000, no sé qué, ya está. Claro. Empezar podrías haber empezado, ¿no? Pero no sigue nadie no es lo mismo, no es lo mismo. Y ahí lo has demostrado. No que yo lo pusiera en duda, sino que creo que precisamente para responder a la pregunta que os he hecho, ¿no? De consejo para un escritor novel, bueno, y para que no sea tanto, porque a mí me has dejado flipado, buscar esa frase para que digas, ostras, ya te tengo ahí, ¿no? Sí. Hoy tenemos un símil otra vez cinematográfico. En el mundo del guión cinematográfico, a mí me contaron en la escuela de cine también, que en los 10 primeros minutos tiene que suceder una cosa que se llama el incidente inductor, que es, o sea, que pase algo, que entonces de golpe ya, ¡boom! O sea, ya estás metido en nada de esto. Si han pasado más de 10 minutos y no ha sucedido nada del otro mundo, la gente ya se aburre. Ya no hay nada que le llame, ¿no? Pero claro, desde la primera
desde la primera frase, eso, ¡buah! Ya es, venga, de ahí para arriba. Sí, sí, claro. Que se dice pronto. Ir creciendo, claro. Y mantenerlo. Claro. Y mantenerlo, claro. Por eso digo que de ahí para arriba hay ni... Claro. Buscar ahí. Que tienes una media hora que es alucinante y luego te cae, Exacto. te la has cargado o al revés. Vale. O sea que sí, es complicado. Eso es lo más difícil en la novela también. Tener un ritmo constante, un ritmo alto, que no se note que el lector es muy inteligente. El lector, vamos a ver, Cortázar siempre hacía alusión al lector cómplice, porque según él, quien concluía realmente la novela era el lector con la interpretación que hacía de la misma. Entonces, de alguna manera, estás atado al lector, a la interpretación del lector y, sobre todo, a la valoración que te haga el lector. El lector será, en definitiva, que diga si la novela es buena o no. Por tanto, hay que... Hay que ponérselo en un nivel que diga, ostras, sí, claro, llevo 30 páginas y no me he enterado, ¿no? Pues claro. Si de pronto la página 80, se cae para abajo, dice muy bien, hasta aquí, pero mira, ya no sigo y te deja el libro, claro. Bueno, excelentes consejos que nos habéis dado hoy aquí en De Letras Contadas. Y ahora tengo que hacerte una pregunta, Julia, que me imagino la respuesta, pero si no me voy a quedar con ganas de haber ¿no? Porque sí que es verdad que he comentado, si vais a volver a hacer algún proyecto en común así de manera inmediata, ya está claro que Fidel ya tiene otro proyecto o varios en danza. Y tú ahora, después de la experiencia, ¿te has planteado escribir una novela de ficción? No. No. A ver, yo tengo claro cuáles son mis límites. La novela, sin él y su capacidad de crear todo lo que crea, yo hubiera tenido una idea, bien, se hubiera quedado en idea. Lo mío más en plan ensayo. Voy a intentar, yo sigo con lo mío, con mis cosas de historia y demás, pero ficción es muy complicado, no. Bueno, pues ya está, yo ya me imaginaba que esa era la respuesta, pero bueno, no me quería quedar con la duda, ¿no? Con haberlo preguntado, porque a lo mejor pues mira, bueno, pero me ha dado un... Dime. Tiene entre manos un libro. También. Tengo un proyecto, pero no tiene nada que ver con la ficción. No tiene nada que ver, pero... Sí, bueno, tiene proyectos, claro. No, sí, ya he entendido. O sea, yo no he dicho... Bueno, ya me he imaginado que los dos vos hay ahí con vuestros procesos creativos de un estilo del otro, o en tu caso como historiadora, algo que te apasione, porque de hecho es muy aventurero decir esto ahora, pero si en otro momento algo te impacta, Julia, yo veo que volveréis a sacar otra novela, porque dirás, oye, me ha fascinado esto, y entonces ya las máquinas empezarán otra vez. Pero como eso forma parte de un impulso, de un momento que se sabe, pues no se puede garantizar, lógicamente, ni pretendo que lo hagas aquí, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, esa era la pregunta, era si tú sentías ese gusanillo escritoril. Por sentir sí, pero el problema es que no florece, no cuaja. Sentir que lo siente, pero no florece como... No cuaja como le cuaja a él. Bueno, cada uno tenemos la parte que tenemos para poder un complemento precioso, lógicamente. La novela es... No, pero en esta novela... Novela él. Sin su aportación, la novela no hubiera tenido la altura literaria que ha tenido. Y yo lo digo... lógicamente está claro que es un proyecto de los dos donde habéis juntado vuestros dones y talentos para crear un sueño, un producto, una obra literaria donde todo quede compaginado y sea pues, fácil de leer, de seguir y de aportar lo que sea necesario, lógicamente, ¿no? Eso, bueno, yo no lo pongo en duda, pero bueno, lo reafirmo que es así, porque si no, oyéndoos hablar hoy en la entrevista, le hubierais dado no sé cuántas vueltas más a la novela antes de publicarla, lógicamente, dejándolo ya claro, Fidel, con la primera frase que como empieza, como para dejar algo así como al azar, que no tengo yo muy claro si se aburren o no. Hay que atarlo bien. Hay que atarlo. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa, aquí en De Letras Contadas, que os recuerdo que estamos con Fidel y con Julia, hablando de su novela Baraket, que es una piedra preciosa que a mí tiene fascinado, que forma parte, como otras más, que son 12 en total, que tiene que ver con el judaísmo, y bueno, y ahí cada uno que interprete lo que le apetezca, más lo que habrá en la parte histórica que encontraréis en la novela. Y bueno, y aparte de eso, pues, ¿qué os apetece? Bueno, una pregunta, sí, es, después de esta obra,
¿no? Y teniendo en cuenta cómo está ahora mismo el mundo, si mañana, Dios no quiera para los creyentes y para los que no, pues lo que ellos crean, ¿no? Si mañana desaparecemos todos y esto acaba en una especie de cápsula hiperdimensional y alguien, otro ser, otro humano o ser superior, nos descubriera en esta entrevista, ¿qué legado le querríais dar de parte de la humanidad? Uf. Casi nada, ¿eh? Venga. Oye, venga. Hasta luego. Legado en general que... Lo que sea, claro. O sea, quiero decir, me vale tuyo como humana, Julia, como persona, o como, bueno, pues ya que a mí me gustaría que se nos recordara por X, ¿no? Pero da igual, lo que sintáis. Tampoco tiene que ser una obra narrativa ahora mismo ni nada, simplemente lo que os vibre. Yo como persona sí me gustaría legar lo que me legó mi padre, que tuve la mala suerte de perderlo a los 15 años por un accidente de tráfico. Pero yo recuerdo una máxima de él, que era que el saber no ocupa lugar. Entonces, lo que sí me gustaría es que hubiera una mayor educación de los niños, que realmente se interesaran por la cultura, por el arte, por el cine, etcétera, por todo aquello que emociona el interior, que emociona el alma, porque el cuerpo ya lo tenemos realmente saturado. Somos seres hedonistas, pero vamos a cuidar un poco también el espíritu, lo que comentaba antes de esas palabras bonitas, de esas palabras hermosas. Entonces me gustaría, más que como legado, que es un poco difícil, sí que hubiera, sobre todo por parte de los padres, que transmitieran esos valores, que nosotros, la gente ya de una cierta edad, la adquirimos de lo nuestro, y ellos de sus abuelos. Y ten en cuenta que nuestros padres vivieron una guerra como se está viviendo ahora. Y lo que realmente destacaron de ello fue la cultura. Con cultura es más improbable que haya un cataclismo como el actual, porque eso siempre es fruto de la barbarie. El dictador siempre sale de la barbarie, nunca de la civilización, aunque supuestamente sea un ser civilizado, como se supone que era Hitler, pero fíjate dónde le llegó su civilización. Yeah. Yo también, yo como educadora, una mejora en la educación, que pudiéramos legar a nuestros hijos pues todo aquello bueno que ha hecho la humanidad y que conocieran realmente lo bueno y lo malo para huir de ello y lo bueno para intentar seguirlo. Bueno, pues un excelente legado, independientemente de que no desaparezcamos mañana ni nos vayamos a ningún proceso. ¿Por qué no? Porque queremos seguir viviendo y apostando por aquí, por la cultura, nunca mejor dicho. Yo creo que al menos para tiempos como los que están pasando ahora, en este instante, en este presente, la cultura puede ser igual, si me permitís, la mejor arma y sin hacerle daño a nadie. Sí. Así que con esto, nada, daros las gracias por vuestro tiempo, vuestra dedicación y vuestras grandes intenciones de poder responder estas preguntas que he ido ahí colocando como he podido. Y nada, nos vemos la semana que viene en un nuevo de Letras Contadas y, bueno, decir lo que os apetezca, claro, para despedir. Pues dar las gracias a todo el mundo que ha estado aquí con nosotros, que hemos estado leyendo por ahí los mensajitos. La gente que se ha unido. Muchas gracias por escucharnos y por estar este ratito con nosotros. Y gracias a ti, por supuesto, y al programa por habernos permitido este huequecillo para hablar de nuestro libro. Pues ha sido un placer. Besitos, abrazos. Igualmente. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós a todos.